Nuevamente agradecemos a todos nuestros patrocinadores por hacer posible este importante evento. Además les recordamos que pueden seguir el minuto a minuto en la cuenta de Twitter oficial de la Andi. Es arroba Andy Raya al Piso Colombia con el hashtag Logística ZF y Puertos Andy. En este momento iniciamos el conversatorio La agroindustria, una nueva oportunidad para el régimen franco en Colombia. Contaremos con la participación de Jaime Esteban Vélez Giraldo, gerente general de inversiones Valles Verdes, y Francisco Mafla, socio de Brigar y Urrutia. La moderación estará a cargo de Martín Gustavo Ibarra, presidente de Araujo Ibarra y Asociados. Así que, doctor Ibarra, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer en nombre mío y en el de mis panelistas la muy cordial invitación que nos ha hecho la Cámara de Zonas Francas de la ANDI para acompañarlos el día de hoy. Y quiero en primer lugar presentar a mis compañeros de panel. El doctor Jaime Vélez es el gerente general de Valles Verdes, que es la última zona franca agroindustrial aprobada por el gobierno colombiano, la última de las 17 zonas francas agroindustriales que hay en Colombia, de las cuales 16 son especiales y una, la de los Llanos Orientales en Casanare, permanente. Él tiene una amplísima experiencia en comercio internacional y en exportaciones de frutas, como nos va a comentar ahorita. Y también tengo el honor de presentar a mi muy buen amigo, el doctor José Francisco Mafla, socio de Brigar y Urrutia, un distinguido colega y abogado en comercio internacional y uno de los grandes especialistas en cannabis. ¿Qué me iba a imaginar yo cuando empecé mi carrera profesional que iba a haber abogados especializados en cannabis? Pues sí, el doctor José Francisco Mafla ha dedicado un buen tiempo a estudiar los últimos movimientos y normatividad que hay en materia de exportación de cannabis medicinal. Antes de darle la palabra a ellos, yo quisiera hacer algunas reflexiones sobre la importancia que tiene para Colombia el explotar todas, en el buen sentido de la palabra, toda la potencialidad que este maravilloso país tiene, de 1.100.000 kilómetros cuadrados, en alimentar al mundo. Y no solamente en alimentar el mundo, en alimentarnos nosotros mismos. Si ustedes ven las cifras de comercio internacional, el mundo está creciendo en alimentos. O sea, si algo nos demostró la pandemia, es que hemos dejado de viajar, nos hemos dejado de poner corbatas. Yo tengo un corbatero muy amplio, completamente archivado. Y muchos otros elementos que eran objeto de comercio internacional se han dejado de usar. Pero hay otros que han incrementado su comercio exterior. O sea, estamos en una reconfiguración muy importante del comercio internacional. Cuando analizamos los 100 productos que más han crecido y los 100 productos que más han decrecido en el comercio exterior, dentro de los 100 productos que más han crecido, además de las medicinas, de los elementos para hacer deporte en casa, de la ropa casual y de los zapatos cómodos, están los alimentos, porque un hombre consume en promedio 2.000 calorías al día y una mujer consume menos, pero igual multipliquen ustedes esas calorías por los 7.800 millones de personas que hoy hay en el mundo, los 10.000 millones de personas que va a haber en unos 20 años en la Tierra. Entonces, hay pocos países como Colombia que tienen 5 o 6 millones de nuevas hectáreas adicionales que pueden ser objeto de cultivo para alimentar al mundo. Y yo quisiera también compartir con ustedes la cifra, es que mientras el comercio exterior decreció el año pasado por la pandemia, no el 20% que decía la OMC que iba a decrecer, pero sí creció casi un 8%, la agroindustria creció en el comercio internacional un 3.4% para alcanzar casi 1.6 trillones de dólares a nivel mundial. Aún en el caso de los Estados Unidos importaron 160.000 millones de dólares con un crecimiento del 4.8% interanual
2020 versus 2019, del cual el 40% provino de América Latina. Y hubo países como México, nuestro hermano y socio comercial en la Alianza del Pacífico, creció el 8.2%, sus exportaciones a Estados Unidos o Perú más de un 10%. Entonces, dicho lo anterior, creemos que Colombia tiene no solamente que garantizar su seguridad alimentaria, porque cuando vemos los 7.500 millones de dólares que exportamos en agroindustria, se compensan con los 7.300 millones de dólares que importamos en agroindustria para alimentar la población. Ahorita en el paro y en los bloqueos observamos cómo se murieron aves de hambre porque no podíamos traer los alimentos suficientes para ellas que podíamos perfectamente cultivar en los llanos orientales. Entonces, vamos a ver las dos experiencias que nuestros panelistas van a compartir con nosotros. La primera, la de Jaime, una maravillosa zona franca especial dedicada al sector de las frutas de exportación, y posteriormente la de José Francisco, en donde vamos a tener con él algunas reflexiones sobre el mecanismo de zonas francas aplicado al cannabis medicinal. Y vamos a través de este panel de hacer, además de sus presentaciones, una ronda de preguntas para llegar a unas conclusiones finales. Jaime, por favor, la palabra es tuya. Doctor Martín, muchas gracias. Encantado de estar aquí con usted, como siempre, un placer, ¿sí? Y con el resto de mis compañeros panelistas, doctor José Francisco, bienvenido. Encantado. Muchas gracias a la Andy por invitarnos a compartir un poquito la experiencia y presentarles qué es Valles Verdes, la empresa a la que tengo el gusto de pertenecer. ¿Sí? Entonces, si hay una presentación, si la quieren, la ponemos brevemente para que contarle a a todos los asistentes al panel de qué estamos hablando. Entonces, Valles Verdes, pasemos adelante si quieren. Valles Verdes es una empresa que busca procesar y congelar vegetales para el mercado de exportación. ¿Sí? Vegetales para el mercado de exportación. Eh, obviamente tenemos dos impactos importantes, uno en la parte industrial y otro en la parte agropecuaria. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso porque buscamos aportar a la construcción de un país más equitativo en estos dos frentes. ¿Sí? Tenemos inversión de tres países, colombiana, estadounidense y ecuatoriana, ¿sí? Y forman una sinergia importante para el éxito y sostenibilidad de la empresa. Vamos, si quieren, pasamos la diapositiva, por favor. Ahí está nuestra misión y nuestros valores, para que sepamos. Eso es satisfacer oportunamente los requerimientos de frutas y verduras congeladas, seguras, inocuas y cumpliendo las especificaciones. Eso es muy importante de nuestros clientes. Necesitamos productividad, agregación de valor y diferenciación para ser exitosos, porque como el doctor Martín decía ahorita, Ecuador y Perú ya no, Perú y México ya nos llevan ventaja en este tema de las verduras y frutas congeladas y tenemos que recoger un poco de esa ventaja. Nuestros valores están servir, lograr, ser confiables, ser íntegros, ser innovadores y trabajar con calidad, inocuidad y seguridad. Si quieren, le damos a la siguiente, por favor. Estos son nuestros socios. Eso es muy importante porque aquí hay una sinergia que es casi como de libro, ¿cierto? Es una sinergia de libro. Aquí está. Empecemos pues primero con los de afuera, ¿cierto? Está Provefruit, que es una empresa ecuatoriana que es el mayor exportador agroindustrial de Ecuador y uno de los mayores productores de brócoli congelado del mundo. ¿Sí? Tiene una operación inmensa y hermosa en la región de Cotopaxi, en Ecuador, y es socio de nosotros. Exportan la mitad de su producción a Estados Unidos y un cuarto de su producción a Europa y el otro a mercados asiáticos. Ese es Provefruit, con un recorrido de 30 años tanto en la parte agrícola como en la parte industrial del brócoli y otros vegetales. Está SFI, que es un socio americano que también tiene varias décadas de experiencia en el mercado, tanto en la comercialización como en el procesamiento. ¿Sí? Entonces tiene las dos partes y está en el mainstream americano, es decir, en los canales principales. Entonces toda la industria del retail la atiende SFI y también algunas cuentas institucionales con operaciones
operación en 3 continentes. Entonces, ese es otro socio que nos está aportando mucho del input desde los clientes, ¿cierto? Desde la comercialización, y nos está aportando mucho también en el procesamiento, porque tienen en Centroamérica unas operaciones propias de procesamiento importantes. Tenemos también otro socio que es la CCI, que es la Corporación Colombia Internacional, que lo que busca es una organización sin ánimo de lucro que busca básicamente, resumiendo, integrar pequeños productores agrícolas a las cadenas de valor. Tiene una metodología muy interesante y lo han hecho con cerca de 700.000 pequeños productores. ¿Qué busca eso? Porque ahorita mencionaban en el panel anterior que es muy importante partir desde el mercado. Entonces, nosotros necesitamos cultivar lo que se vende, ¿cierto? Lo que tiene demanda, lo que tiene atractividad y lo que somos competitivos. Entonces ahí juega una parte de agremiar a nuestros pequeños campesinos para poder atender esas demandas de la industria en cuanto a certificaciones, cantidades, variedades y todos los requisitos que debemos tener. El otro socio, la CCI es colombiana y está en Inversiones Biofrost, también es colombiano, que es un grupo de inversionistas, todos miembros de la industria, ¿cierto? Desde GEA, Bancolombia, Cadena, que le aportan ese conocimiento empresarial y esa visión de largo plazo. Porque nuestra compañía, si vieron en la misión, queremos perdurar en el tiempo. Entonces, esos son nuestros socios, unos socios de lujo en un país, como decía el doctor Martín Gustavo, que tiene mucho potencial, no solo por las hectáreas y el área, sino por su posición respecto al Ecuador y respecto a las ventanas de cultivos. Entonces, si quieren, sigamos, por favor. Esto es si me pasan, por favor, la siguiente diapositiva. Básicamente, aquí hablamos un poco de los impactos que va a tener Valles Verdes, que ya los habíamos mencionado y pasamos muy rápidamente por ahí. Empleo, vamos a generar empleo, tenemos como zona franca especial el compromiso de generar 500 empleos en los primeros 3 años, ¿sí? Vamos a generar impuestos, vamos a generar apoyo al agricultor y vamos a generar proyectos de desarrollo, estamos trabajando con la Agencia de Desarrollo Rural y con todo, articulándonos con todas las organizaciones del Estado para poder potenciar nuestra operación, ¿sí? Siguiente, por favor. Esto es donde estamos en Guarne, kilómetro 30, autopista Medellín-Bogotá, muy a la orden por acá. Tenemos una planta cercana a 10.000 metros cuadrados que estamos empezando en este momento a operar. Ahora a finales de junio 30, estamos ya aplicando mango, empezamos pues con mango para el mercado de exportación. Estamos terminando pues algunas obras paralelas pues, de servicios, pero ya está operando. Ahí tiene unas diapositivas pues como de la planta, el de la derecha es un cultivo, ¿sí? Y abajo hay unas vistas aéreas. Si quiere pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Aquí queremos reforzar el tema, la vocación agroindustrial, la parte agro. Ese es uno de los objetivos que tenemos en este momento para nosotros en la Unión. Esos de los hermanos, unos pequeños agricultores, ella es zootecnista, y son los hermanos Ramírez, que viven en el pueblo de la Unión, Antioquia, y que están cultivando para nosotros brócoli en este momento, y que obviamente es un brócoli, es la variedad que necesitamos, con los planes de cosecha que necesitamos, con las certificaciones que necesitamos y con los insumos que podemos utilizar. Entonces bueno, eso era lo que traíamos. Hay una parte muy importante en la parte industrial, sigamos por favor, donde están los empleos en la primera, segunda y tercera etapa. ¿Sí? Nuestros procesos productivos son intensivos en mano de obra, eso es una cosa muy importante y muy buena, porque los mangos, el brócoli, hay que picarlos uno a uno, y nuestros socios han visto que por la variabilidad de los productos agrícolas y dado el costo de la mano de obra en nuestros países, es mucho mejor tener esto manual que automático, por el ratio del costo de materia prima versus mano de obra. Entonces, esos mangos hay que picarlos uno a uno
los aguacates, el brócoli, hay que picarlos uno a uno y en eso vamos a necesitar muchas mujeres. Entonces vamos a generar mucho empleo femenino, sobre todo a personas con bajo nivel de educativo, que eso nos ayudará muchísimo a paliar un poco las tasas de desempleo tan altas en estos niveles para mujeres. Entonces, básicamente ese es un breve esbozo de lo que es Valles Verdes, en lo que el doctor Martín tiene mucho que ver también. Él nos apoyó muchísimo para finales de marzo sacar esa certificación de zona franca. Entonces, muchas gracias por su atención. Espero no haberlo aburrido mucho ni haberme gastado más de los 9 minutos. Muchas gracias, Jaime. Sí, es apasionante cambiar exportaciones negras de carbón y de petróleo por exportaciones verdes que alimentan al mundo. Y yo creo que hacia allá va el futuro de Colombia. Y Jaime me comentaba que había sido decisiva la figura de zonas francas para haber convencido a sus socios extranjeros, sus socios norteamericanos, sus socios ecuatorianos, para que invirtieran en Colombia y no en otro país de América Latina. O sea, quiero subrayar la importancia del mecanismo de zona franca en haber ayudado a seducir estos socios internacionales. Y ahora vamos con José Francisco, vamos a saltar del aguacate al cannabis, ambos verdes y con utilizaciones bastante diferentes. El cannabis medicinal, como ustedes saben, hay dos tipos de cannabis, el psicoactivo y el medicinal. Hoy no vamos a hablar del psicoactivo, hoy simplemente vamos a hablar del medicinal, al cual Colombia le ha hecho una gran apuesta. La primera pregunta que yo tendría para José Francisco es, ¿qué nuevas oportunidades vislumbras tú a raíz de la expedición del decreto 278 de ahorita, el 15 de marzo, de las zonas francas 4.0, de cara al desarrollo agroindustrial, pero sobre todo en relación con la industria del cannabis medicinal en Colombia, José Francisco? Gracias, Martín. Nuevamente, muchas gracias a la Andy por la invitación. Un gusto compartir contigo y con Jaime esta conversación en este momento tan importante para el país y en el cual pues tenemos que todos remangarnos y ver dónde están las oportunidades y seguir adelante. Entonces, bueno, gracias por tu pregunta. Y voy a empezar pues un poco de lo general a lo particular, porque pues quiero resaltar esta pregunta esta respuesta no solo para el tema del cannabis, sino como tú lo dices, también para todo el sector agroindustrial. Yo diría, porque de ahí se deriva el efecto más importante para la industria del cannabis medicinal. Y es que el decreto 278 abre la puerta a la posibilidad de poder declarar una zona franca permanente especial agroindustrial para todos los proyectos agroindustriales. Y no solo, como estaba antes esa puerta, solo para carne, leche, aceites y frutales como lo estaba antes. Entonces, con esta nueva posibilidad de desarrollar todos los proyectos agroindustriales bajo el subtipo de zona franca permanente especial agroindustrial, pues el beneficio más importante es que esta tiene pues unos compromisos de inversión bastante menores, diría yo que cercanos a una tercera parte que los que tienen la zona franca permanente especial de bienes, que es la que usualmente se venía o la que se usó para aquellos proyectos agroindustriales que no encajaban exactamente en esa lista cerrada que se tenía antes. Ahora, abriéndose, digamos, a todos los tipos de proyectos agroindustriales, con eso se baja la vara, se puede decir, para acceder de una manera mucho más fácil al proyecto, al régimen de zona franca, teniendo en cuenta, como decía, que el requisito de inversión es, como lo mencionaba, más o menos la tercera parte de lo que venía haciendo para esos productos que no encajaban ahí. Y entonces la gran ventaja para el cannabis medicinal, para los proyectos agroindustriales en general, es que con esta figura de poder acceder fácilmente a una zona franca permanente especial, se puede ubicar la planta, todo, digamos, todo el equipamiento, todo lo que vayamos a las instalaciones y la infraestructura necesaria para dar valor agregado y procesar muy cerca o casi de manera contigua a los cultivos, ¿no? Entonces esto aplica puede ser como para el aguacate, para todos los proyectos, pero también aplica para el cannabis y todos los de medicinal y todos los demás
productos en los cuales, agroindustriales en los cuales pues, la cadena logística es muy delicada. Lo digo no solo en costos, sino también pues en el tema de la exposición al sol o a otros factores naturales, que entre más cerca esté el cultivo de donde se va a procesar, pues mucho mejor. Entonces, con esta puerta que se abre para el cannabis medicinal de instalarse en una zona franca, de instalar una planta de procesamiento cerca a sus cultivos de una manera mucho más fácil, como lo estaba antes, con un tercio del compromiso de inversión, pues se confirma que con esta puerta, digamos, el cannabis medicinal y los demás proyectos agroindustriales acceden a los beneficios de zona franca, resaltando pues la tarifa preferencial de renta, así como los beneficios arancelarios y de IVA que se da pues al no tener que importar la maquinaria, ni insumos ni demás, digamos, elementos tangibles que se requieran del resto del mundo y que se instalen en la zona franca, y todos los beneficios pues logísticos y de origen también a la luz de los TLCs que puede dar el proceso de zona franca para una exportación posterior a esos mercados de destino en los cuales Colombia tenga un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial vigente, pues se beneficiarán del origen colombiano que se le da en esta zona franca al producto, obviamente cumpliendo las reglas de origen del respectivo tratado. Entonces yo diría que en síntesis, pues ese es desde ahí se parte un abanico de oportunidades. ¿Cuál es? Abrir la puerta, ese es el motor, abrir la puerta de las zonas francas permanentes especiales agroindustriales al cannabis medicinal. Ese será, digamos, yo creo que la plataforma ideal para desarrollar los proyectos de cannabis medicinal con vocación exportadora, o también para atender el mercado nacional, que es una posibilidad que, como ustedes saben, nuestro régimen de zona franca permite esa flexibilidad de exportar todo o vender al mercado nacional todo, una buena parte o tener una mezcla. Y yo termino ahí, digamos, para que sigamos la conversación, pero pues ese es el punto que resalto yo, entre otros, que trae el decreto 278, que un poco para concluir, respalda, y creo que ya lo han dicho en otras conferencias de este evento, respalda al instrumento de zonas francas como el instrumento pues estrella del régimen colombiano para temas de atracción de inversión, generación de empleo y ahora y adicionalmente para la disminución de pobreza, ya que también pues en aquellos municipios donde hay un alto nivel de pobreza multidimensional, ahí también habrá unos beneficios interesantes para desarrollar proyectos ahí. Adelante, Martín. Muchas gracias, José Francisco. Sí, es muy interesante el cannabis, que se lo inventaron en Mesopotamia hace siglos. Últimamente ha tenido unos grandes desarrollos en las aplicaciones medicinales que han sido descubiertos y que están siendo homologados por los principales países del mundo. Y José Francisco, una de las grandes axiomas en comercio exterior es no exportar impuestos. Uno no puede gravar con impuestos en un país un producto que va a ser consumido en otro país, y como tú muy bien lo dices, las zonas francas mejora mucho la rentabilidad de un proyecto de cannabis, porque por una parte le quita los impuestos al arancel IVA a los equipos y a las edificaciones, a la infraestructura, pero también baja definitivamente el impuesto de renta del 30 al 20%. Y esto es bien importante en la medida en que la tasa interna de retorno de un proyecto de cannabis con la figura de zona franca o fuera de zona franca es absolutamente diferente. Pero además las zonas francas le dan una gran infraestructura para el resto de lo que se requiere. Por ejemplo, uno de los insumos más grandes de la industria del cannabis es la energía, porque requieren iluminación nocturna. Entonces, para esos paneles solares, para esos generadores eléctricos, pues puede también tener unas utilizaciones supremamente importantes. Y lo otro, la seguridad. Las zonas francas son seguras, bien sea porque está en una zona franca permanente, que tiene toda la seguridad de la copropiedad, o bien sea porque el propio régimen de zona franca exige que las zonas francas especiales pues tengan sus cercas y sus mecanismos de control en productos que son muy costosos y muy delicados. Yo quisiera preguntarte, José Francisco, sobre un decreto que se está cocinando a fuego lento hace mucho tiempo, porque hoy en día, claro, si dentro de una zona franca
permanente o especial. Está el cultivo y el laboratorio al tiempo, no hay duda que se puede hacer todo el proceso allí previsto. La circunstancia o la problemática viene es cuando el cultivo queda fuera de zona franca, pero el laboratorio queda dentro de zona franca. Y hay una norma que está vigente en Colombia en que se permite exportar la flor del cannabis. Y como la introducción de un bien a Colombia a una zona franca es una exportación, pues hay dudas sobre si se puede exportar la flor o no, y precisamente el decreto que está para la firma del presidente de la República en este momento es autorizando la exportación de la flor del cannabis, porque no son las hojas como todo el mundo cree, no, es la flor del cannabis cuando se prensa, donde sale el aceite, donde están todos esos productos con propiedades medicinales. Y entonces si se permitiera exportar la flor a una zona franca o permanente, multiusuario o especial, se podría. ¿Cómo ves tú las ventajas que tendría esa legislación y qué otras normas crees tú que se deberían aprobar en este momento para para permitir que el régimen de zona franca fuera aprovechado íntegramente por la industria del cannabis? No, muchas gracias, Martín. Me parece que tocas un punto álgido, ¿no? Porque obviamente ya tenemos, entonces, como lo decía en el comentario anterior, desde la perspectiva de zona franca, la posibilidad de desarrollar el proyecto. Pero pues de nada nos sirve unas máquinas, una infraestructura, si no tenemos la materia prima. Y en efecto, pues existe todavía, pues hay un pequeño cuello de botella que se está trabajando y es aclarar y abrir, digamos, la posibilidad total, sin duda, de que digamos que especialmente la flor pueda enviarse desde el territorio banero nacional, esos cultivos contiguos que yo mencionaba, a la puerta de al lado, que es la zona franca, para procesarla, darle el valor agregado y exportar el producto. Entonces, en ese sentido, si bien Colombia, como sabes, pues ha sido uno de los países pioneros en la implementación de un régimen pues, específico para el tema de cannabis medicinal, muy avanzado en muchas cosas, pues todavía, como mencionaba, existen esta duda y especialmente por eso es esencial la expedición pronta de ese decreto que tú mencionas. De acuerdo con ese, un poco para resumirlo y para ilustración de todos, de acuerdo con ese proyecto de decreto, se busca autorizar ya, pues, digamos, aclarar y confirmar que se permite la exportación de semillas para siembra, grano, componente vegetal, los derivados obviamente, y el componente vegetal del TAN, del territorio no nacional al resto del mundo, y de la zona franca al resto del mundo, y para el beneficio del uso de esta figura que yo mencionaba, del territorio nacional a la zona franca. Entonces, con esto, entonces, pues esta expedición es urgente porque de la manera como se está, pues digamos que los pocos proyectos que pueden hoy en día usar zona franca sin esta puerta de la exportación del TAN a la zona franca, la única forma que tienen o la principal forma que tienen es tener la planta dentro de la zona franca, lo cual, pues si bien es viable, no es óptimo, porque obviamente para hacer un proyecto a gran escala y un proyecto verdaderamente, digamos, que tenga bastante impacto, al menos en volumen, y por ende lograr economías de escala también, pues se requieren grandes extensiones de tierra, que obviamente lo ideal es que las extensiones no estén dentro del perímetro de la zona franca, sino de manera contigua y se lleve la flor a la zona franca. Entonces, por eso es clave. Adicionalmente, el proyecto de decreto contempla que el INVIMA, el Instituto de Vigilancia Médica Alimentaria, sea la autoridad competente para expedir las licencias necesarias para la fabricación de derivados del cannabis. Adicionalmente, que el Fondo Nacional de Estupefacientes a su vez ejerza un seguimiento a las licencias de fabricación y de manera final o complementaria, el Ministerio de Justicia realiza el seguimiento a las licencias de semillas para siembra y grano de cultivo de plantas de cannabis psicoactivo y no psicoactivo. Un poco reorganizar y también limpiar un poquito los cuellos de botella que se están dando en la expedición de licencias y también, por ejemplo, en la posibilidad de ceder esas licencias, que sea algo también que será muy importante tenerlo claro en la regulación, porque obviamente los proyectos pues pueden tener modificaciones corporativas
debido a las necesidades del mercado, después de las nivelidades de tierra, y esa posibilidad, por ejemplo, de mover las licencias de una sociedad que las tenga a una sociedad, por ejemplo, que se instale en zona franca, pues es clave, por ejemplo, para que los proyectos ya existentes que tengan toda su permisología, si se puede decir, completa, puedan acceder al mecanismo de zona franca de una manera fácil, moviendo parte del proceso, el de mayor valor agregado, a una zona franca, y para eso obviamente se requerirá una cesión de la licencia correspondiente a ese proceso. Entonces yo diría que con ese punto, por eso es urgentísimo esa expedición del decreto. Obviamente se atraviesan cosas como la pandemia y la situación pues, que todo, económica, de impacto que todos conocemos, pero esto sin duda alguna es necesario, urgente, importantísimo para dar ese espaldarazo necesario que requiere la industria de cannabis medicinal y llevarla pues a las dimensiones y a los volúmenes que Colombia debe tener. Colombia es el llamado mundial a liderar esta industria, o al menos estar en el top 5, así como lo está en café, así como lo está en flores, así como por ejemplo está reclamando esos lugares en frutas como el aguacate, y en temas como carne también. Pues este es otra industria en los que, como en esa introducción de Martín, de la necesidad y de la despensa mundial en estos temas medicinales, Colombia también es el llamado a liderar esto, pero para eso necesitamos esos últimos retoques y ajustes normativos para verdaderamente abrir esa puerta y lograr que las zonas francas se conviertan en la plataforma efectiva para ese mercado de exportación de estos productos. Muchas gracias, José Francisco. Sí, yo creo que una de las conclusiones de este Congreso de Zona Franca debe ser la urgente solicitud, súplica al gobierno de que este decreto sea expedido lo antes posible, y si no, pues para eso van a conformar el próximo Consejo Nacional de Zonas Francas, donde habrá representantes de las zonas francas, de los operadores, de los usuarios, donde quizás, si no ha salido el decreto en ese momento, José Francisco, ese es uno de los temas que se debe proponer. Yo quisiera ya, para cerrar en estos 3 minutos que nos quedan, dejar la reflexión de cómo Colombia debe ganar el espacio en cannabis y en otros frutos y productos agroindustriales que le corresponden en el mundo. Y quisiera compartir con usted una cifra que a mí me tiene muy triste. Si ustedes dividen las exportaciones mundiales de 1.6 trillones de dólares por la población mundial, nos sale la cifra de $207. $207 lo que exporta cualquier ciudadano del mundo en agroindustria a todos los países. En América Latina esa cifra es de 400, pero tenemos países como Uruguay con 1.500, donde hay zonas francas de cannabis. Tenemos a Costa Rica y a Chile con $1.000 por habitante, 400 América Latina, y Colombia está en $146, José Francisco y Jaime. Colombia está por debajo del per cápita mundial de agroindustria, incluyendo Arabia Saudita y Dubái, que no es sino desiertos, todos los países subsaharianos. Yo creo que esto tenemos que cambiarlo. Yo he estado hablando frecuentemente y últimamente con el presidente de la SAC y con la presidenta de la Corporación Colombia Internacional, que precisamente es socia de Valles Verde, con mi buena amiga Adriana Senior, sobre cómo deberíamos convertir en un propósito nacional, en incrementar las exportaciones agroindustriales de Colombia, y para ellos las zonas francas y el Plan Vallejo Expreso y la combinación de antes, porque por ejemplo todos esos cultivos de cannabis o de aguacates que estén fuera de zona franca pueden utilizar Plan Vallejo para sus insumos importados y para sus empaques y para sus elementos correspondientes. Entonces yo simplemente terminar este panel diciendo que las zonas francas son el mejor mecanismo para nivelar internacionalmente a Colombia con su competencia agroindustrial latinoamericana. Son el mejor instrumento para generar empleo en el campo, empleo regional que tanto necesita Colombia. Me acaba de llegar ahorita, mientras estábamos en el panel, el mensaje del 15.8% de desempleo que acaba de sacar el DANE. Las zonas francas agroindustriales son el mejor mecanismo para integrar los productos agroindustriales de la Alianza del Pacífico a través de las estaciones que comienzan en Chile, siguen por Perú, pasando con Colombia, para acabar en el otoño en México. Las zonas francas agroindustriales son el mejor instrumento para hacer de la agroindustria
el nuevo motor de las exportaciones colombianas. Yo les agradezco a ustedes muchísimo, a Jaime y a José Francisco, la participación en este panel y les deseo a todos los participantes un muy excelente día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Martín, Jaime y Andy, nuevamente por la invitación. Un gusto compartir con ustedes y ojalá se nos dé ese llamado que tanto necesitamos en el sector, en esta industria. Perfecto. Bueno, yo antes del cierre de Martín, sí quería contarles que eso es lo que mencionó para nuestros inversionistas extranjeros. Fue supremamente importante poder tener este mecanismo de zona franca. Es absolutamente importante porque los PIR del proyecto se vuelven en 2 dígitos más o 2 dígitos menos y muy por encima. Entonces, este último minutico me lo quería como gastar en eso, y cuando tú tienes unas inversiones de 10 o 12 millones de dólares de maquinaria, eso se vuelve muy relevante. Y ni se diga del tema del bottom line al final con el tema de impuestos sobre renta, que eso, como bien decía el estimado doctor Martín, eso nivela contra nuestros países hermanos, que son competencia también para la ubicación de las plantas en nuestro país. Nuestros socios están muy entusiasmados y estamos de acuerdo con todo lo que dices tú, Martín. La apuesta aquí es el campo. Colombia es competitiva y vamos a hacer grandes cosas. Entonces, de la mano con estas herramientas, con personas como ustedes, Martín, y con el talante y el emprendedurismo y el espíritu emprendedor de los colombianos que mencionaban en el foro también anterior. Muchas gracias a todos y buen día.